Puerto Rico lo hace mejor y voy a nosotros. O sea que estamos... Su cacerolita, ¿verdad? Benny Nieves. Benny Nieves, otro flor... Hace 3 o 4 meses. Traemos funguito. No, yo te diría que mejor. Ave María, eso es lo que yo quería. Puerto Rico a pie. En el día de hoy visitamos la hacienda Tres Ángeles, ubicada en la carretera 129, kilómetro 38.4 del barrio Portillo de Adjuntas. Esta finca de café agroturística te hará vivir una experiencia inolvidable en contacto directo con la naturaleza. Su esplendor panorámico deja a sus visitantes deslumbrados. Juan Meléndez, junto a su esposa y sus hijas, personas laboriosas y sobre todo sus vivencias y firmes convicciones cristianas te hacen sentir una paz y amor inimaginables. Pero la calidad de su café está a otra liga. Veamos. Saludos, mi nombre es Juan Meléndez, soy administrador de Hacienda Tres Ángeles. Este año estamos cumpliendo nuestro 10º aniversario de haber comenzado este proyecto. Este proyecto, más de lo que uno se pueda imaginar, pues es obra de Dios. Y luego de 8 meses de oración, Dios nos envió acá arriba a la montaña a comenzar este hermoso proyecto cafetalero. Que para la gloria de Dios pues ha sido y ha ido más allá de lo que nosotros como seres humanos pudiéramos imaginar. Este proyecto pues ha dado beneficio, ha sido el sustento de muchas familias, no tan solo de Puerto Rico, sino de otros países del mundo, de personas que vienen aquí para trabajar. Nosotros aquí pues nos dedicamos principalmente al agroturismo, hacemos café y gracias a Dios podemos decir que preparamos uno de los mejores del mundo. Dios nos ha dado la bendición de poder decir que hacemos uno de los mejores cafés del mundo y en el 2015 las Naciones Unidas nos seleccionaron como uno de 28 destinos turísticos del mundo gracias al agroturismo, gracias a la agricultura que nosotros en parte muchos de los puertorriqueños la hemos desechado, que hasta la han quitado en muchos casos de los currículos del Departamento de Educación, de los sitios donde teníamos las escuelas agrícolas, muchas han cerrado, pero mira, a través de la agricultura hemos podido combinar el turismo, estamos en la época digital, en la época de las comunicaciones, donde todo el mundo quiere saber de todo. Así es que preparamos un ambiente bien especial para que todos aquellos que nos visitan puedan compartir pues, lo que nosotros hacemos, enseñamos sobre las prácticas agrícolas, economía de café, mantenimiento de los cafetales, variedades, recogidos, cómo procesamos el café en Hacienda Tres Ángeles, que tiene 7 niveles de selección de granos antes de echarlo en la tostadora, para así sacar unos sabores inigualables de nuestros productos producidos en nuestra tierra. Así que no hay que tenerle miedo a cafés que vengan de cualquier sitio del mundo. Puerto Rico lo hace mejor. Puerto Rico a pie. Tú ves esto, esta es la primera planta que yo toco en mi vida. Yo nunca había, esto no es un sueño de mi vida ni nada de esa cosa. Eso, nosotros vinimos por la obediencia. ¿Por qué Hacienda Tres Ángeles? Por el nombre de las 3 niñas. Okay. María de Los Ángeles, Angélica Noemí y Victoria de Los Ángeles, que son el motor. Naomi, esto es un proyecto, Hacienda Tres Ángeles es un proyecto familiar y hay que reconocer la intervención de Naomi en todo esto. Ella es la que es organizada, no yo. y ella se encarga de que todo corra a tiempo, de que todo funcione, de cumplir con todos los compromisos. Y eso es importante, pues, que hemos conocido en el campo, en las oportunidades que hemos tenido de salir a ayudar agricultores al campo, a diferentes pueblos de Puerto Rico.
donde la esposa no se involucra con el esposo y lo ayuda a trabajar. Esto hay que echarle el resto y tiene que ser en familia, todo el mundo tiene que nadar para el mismo lado. He conocido agricultores que nos ven trabajando todos en familia y me dicen, contra, si mi esposa me hubiera ayudado, yo hubiera podido llegar más lejos de lo que he podido. Así es que es bien importante primero meter a Dios en los asuntos, reconocer a Dios en todos los caminos. Es importante darle el lugar que tenemos, el rol de cada uno en la familia. Echamos el café por aquí, vamos a ver eso. Entra en un primer proceso de flotación, luego la bomba lo mueve a un segundo proceso de flotación. Las despulpadoras son casi inteligentes, ellas discriminan los cafés, los maduros de los verdes, los separan aparte. Luego el café pasa por un proceso... Mucha tecnología, porque para que haga esa selección, de verdad que hay mucha tecnología aquí envuelta. Toda la tecnología más moderna que existe en el mundo, en la industria del café, está metida dentro de estas 4 paredes que están aquí. Mira qué chévere. Así que de ahí el café pasa por un proceso le dicen una oreadora a uno, otros le dicen una centrifugadora, otros le tienen diferentes nombres. Esto para remover la humedad superficial. Y luego pasa... O sea, que pasa por esos tubos ahí y llega entonces acá. Y llega a los hornos. Ok. ¿Estos son los hornos? ¿Estos que están ahí? Sí, esas cajas azules son los hornos. Mira qué bien. Y entonces, después de aquí, ese es el proceso, pues, básicamente después de aquí va a la elaboración. En la elaboración, pues, hacemos lo que es el pilado y la selección, en nuestro caso, Hacienda Tres Ángeles, tamaño, peso y color, antes de entrar en la tostadora. De esa manera, pues, nosotros hacemos un cafecito que está bien bueno, porque ya yo lo probé. Bueno. Yo lo probé y está bien bueno. Gracias. Este proyecto, pues hay que agradecerle gran parte al Departamento de Agricultura Estatal, que se envolvió con nosotros cuando comenzamos. De hecho, éramos, yo creo que el único proyecto en la región central de Puerto Rico que se iba a llevar a cabo ese año. El Departamento de Agricultura Federal ha estado con nosotros desde que arrancamos, ayudándonos y de un cierto punto en adelante, pues trabajamos juntos prácticamente con el Departamento de Agricultura Federal. Y como te dije, aquellos ángeles que han intervenido en una u otra manera, los empleados, Dios me ha traído los mejores. Los mejores los tengo yo. Así es que Dios ha sido bueno. Gracias a Dios, pues hemos podido lograr todo lo que ves aquí. Bueno, aquí tenemos unos granitos de café maduro, como puedes ver. Estos granos están fuera de época. La cosecha ya pasó hace 3 o 4 meses. Y esto es efecto del cambio climático. Nosotros, a pesar de ser una isla tan pequeña, estamos sufriendo los efectos del cambio climático a consecuencia de lo que hacemos. Malas prácticas, contaminación, el huracán María afectó todo esto también, cambiando, inyectando sales en los suelos. Así es que los patrones de cosecha están descontrolados y pues eso nos lleva a que tengamos café maduro en este tiempo, y como puedes ver, el café que está adelantado va a quedar bien fuera de la cosecha. Ese café, esos granos de café se pierden porque no se prende la maquinaria para bajos volúmenes de café, fuera de los patrones que históricamente había madurado el café en Puerto Rico. Hay otros países donde hay café maduro en esta época, pero en Puerto Rico la cosecha regularmente empieza en agosto, septiembre. Y aquí tenemos... Ese es maduro, ese que tienes ahí. Este café es maduro, así lo recogemos nosotros para procesarlo. Este café es de la variedad Caturra. Esta es la única finca que queda de la variedad Caturra ahora mismo en Puerto Rico. Y esta semilla contiene en la pulpa aproximadamente, nosotros hemos registrado niveles de azúcar de hasta 16 Brix.
de azúcar. Eso es mucho más dulce que la mayoría de las frutas. Así que tenemos mucho trabajo por hacer. Estamos adelantados en la industria del café, pero hay mucho todavía por hacer porque siguen saliendo materiales de desecho que podríamos estar reutilizando para otros productos. Así es que hay taller para todos aquellos que quieren incursionar. Hay espacio para todo el mundo. Tenemos mucho por hacer. Hay taller, hay taller. Y nos vamos por Puerto Rico a pie. Meléndez nos va a dar para probar. Vamos a ver. Miren aquí, mi gente. Qué dulce es. ¡Wow! Dulce, dulce, dulce. Es la variedad Caturra. Más dulcecito que una uva. Más dulce que una uva, más dulce que una manzana. Es de las frutas más dulces que tenemos a nuestra disposición. Este granito, esto es un granito de café redondo, donde solamente creció uno de los dos cotiledones. Esto es lo que se conoce en el mercado como grano caracolillo. No es un árbol especial, esto es una anomalía en el crecimiento del grano. Hay algunas variedades de café que tienden a dar más caracolillo que otros, pero no es que se siembre un árbol de caracolillo, no es una variedad. Esto es una anomalía en el crecimiento del grano, donde solamente crece un cotiledón y toma el espacio de los dos cotiledones, por eso se hace redondo. Regularmente su sabor cuando lo tuestas es más fuerte y aparte de ser más fuerte es un tanto más sobrio que el grano regular. Así es que hay a quien le gusta más el caracolillo y hay a quien le gusta más el grano regular por ser más dulce. Es un café de calidad, te lo puedes tomar negro y sin azúcar y no te amarga porque lo que hacemos a través del proceso de tueste es realzar los sabores que el grano de café de la variedad junto con el suelo tienen para ofrecerte. Así es que a empezar a tomar café sin azúcar. Eso es así, mucho más saludable. Mucho más saludable. Hay un tabú también en la calle porque mucha gente dice, mira, que el café extranjero, que si el café de tal lugar, que pudiera ser mejor, que sí. ¿Qué realidad es esa? ¿Sabes? ¿En qué posición estamos nosotros como cafeteros a nivel mundial? Pues mira, la importación de café en Puerto Rico está bien regulada. El gobierno, tanto el estatal como el federal, tiene unos parámetros y tiene unos impuestos y tiene unas regulaciones para la importación de esos cafés. Así que hay que ser bien cuidadoso con eso porque hay momentos en que rayamos en la ilegalidad. Pero nosotros tenemos las variedades, tenemos los suelos, tenemos las prácticas, tenemos la maquinaria para hacer productos y en la mayoría de las ocasiones mejores que los cafés importados que traemos. Por eso históricamente el café de Puerto Rico llegó a ser de América la cuarta potencia, cuarto país más exportador de café de las Américas. También por eso siempre se ha reconocido en Europa el café de Puerto Rico como uno de los mejores. Así es que en esta ocasión pues tenemos mayores facilidades, mayores equipos, mayor tecnología a disposición de nosotros los puertorriqueños. Así que debíamos estar haciendo lo mejor. No hay que tenerle miedo a la competencia, no hay que tenerle miedo a café del extranjero. Puerto Rico lo hace mejor y voy a nosotros. O sea que estamos a la vanguardia y en adición a eso es tan bueno como cualquier otro café de cualquier parte del mundo. Tan bueno no, yo te diría que mejor. ¡Ay, María! Eso es lo que yo quería escuchar. Juan Meléndez nos muestra con orgullo sus empaques de café, quienes están engalanados con las obras del pintor ponceño Wichi Torres, quien en vida fue un amigo, hermano, compañero del señor Meléndez. Los empaques coloridos y vibrantes nos muestran raíces caribeñas y folclóricas, pero sobre todo una trayectoria de 60 años en el arte. Cada empaque hace alegoría a un tema de nuestras raíces afroantillanas y folclóricas y definitivamente una combinación perfecta para el café de la hacienda Tres Ángeles. Mire mi gente, voy a probar ahora la comida de la hacienda Tres Ángeles.
Y miren qué bonito está eso. Miren para allá. Miren, ¿cómo está eso, mi amor? Mira, la carita de ella lo dice. Está riquísimo, ¿verdad que sí? Aquí yo pedí una pechuga salteada, mofongo y ensaladita para el disimulo, ¿verdad? Pero se ve criminal. Lo voy a probar ahora. Vamos a ver. Tiene sus pimientitos, su cebolla. Vamos a probarlo. Qué rico está. Un saborcito bien bueno. Probé el mofonguito ahí, miren el mofonguito. Probé el mofonguito. Probarlo. Como yo siempre digo, está espectacular. En nuestro recorrido por la hacienda Tres Ángeles nos encontramos con varios suscriptores quienes estaban visitando la hacienda por nuestro video anterior de adjuntas. Ellos son Ricardo y Marian del pueblo de Florida y Benny y su esposa Alou de Jacobo, boricuas y mexicanas residentes en Las Vegas, Nevada. Así que un saludo para todos y que Dios me los bendiga. Pero ya yo me iba a marchar, pero hablando con el amigo Meléndez, él me hizo una anécdota de un café que él produce aquí y él le va a explicar qué es el café que venció el mundo. Meléndez. Bueno, esta historia muy pocos la saben, pero cuando íbamos a ir a nuestra primera presentación de nuestro producto, hace 8 o 9 años atrás, porque empezamos el proyecto desde cero y primero producíamos café y no teníamos dónde servirlo, así es que eventualmente tuvimos dónde servirlo y nos tocó el turno de ir a presentarlo. Así es que fuimos a un Puerto Rico Coffee Expo y allí fuimos con nuestra sencilla presentación. Para aquel entonces pues nadie nos conocía, lo que estábamos haciendo era unos cafés que empezamos ofreciéndole a los que nos a los que venían a visitarnos y entre esas mezclas que estábamos haciendo de café, todo café de nosotros. Cuando digo mezcla, no es que metamos café de afuera, es mezcla de granos. Nosotros aquí hacemos selecciones de granos. Conseguimos una selección de granos que yo digo que eso fue el Señor el que nos las dio. Y que cuando tú le echabas leche, pues tenía un sabor muy particular. Y para aquel entonces habíamos conseguido la certificación agroturística, la primera certificación agroturística en la historia de Puerto Rico, de la compañía de turismo, la tía Hacienda Tres Ángeles. Entonces, pues íbamos a presentar, no nos quedaba mucho tiempo. Yo le decía a mi esposa, a Naomi, que yo quería ir para allá y ella decía que no había tiempo, que no teníamos con qué, que eso era algo muy pomposo y nosotros no podíamos ir con una mesita plástica y una cafetera. Y yo dije, bueno, no es una mesita plástica y una cafetera, que el único tiene un banner de certificación turística es Hacienda Tres Ángeles, así que eso va a ser la diferencia. Y fuimos con nuestra mesita, la presentamos allí y llevamos nada más y nada menos que un café que estábamos preparando aquí, que era, tú le echabas un poquito de leche y sabía a café preparado con leche malteada. Y le pusimos de nombre el café que venció al mundo. Y cuando lo llevamos allí a presentar, las filas de los cafés que estaban allí, pues estaban cortas. La de nosotros en 2 días de trabajo allí en el Puerto Rico Coffee Expo era de más de 50 pies de largo por 2 días corridos y nadie decía que estaba malo el café. Mirante, con la mesita plástica le pasaste por el lado a los que tenían unos boots de $80,000. Eso es así. Aquella gente que estaba allí, habían unos boots de $60,000, $80,000 y la gente llegaba con su café a la mesita de nosotros y despachaba el de ellos y se tomaba el de nosotros. Así que esa es la... ¿Cómo es que se llama ese café? El café que venció al mundo. Yeah. Presentamos ese café allí todavía al sol de hoy, hace como
2 o 3 años que no lo preparo. Al sol de hoy todavía sigue llegando gente a pedirle el café que venció al mundo. Eso es una cosa espectacular. Así es que aprovecho la ocasión. Me parece que lo vamos a volver a llevar este año al Puerto Rico Coffee Expo. Así es que los invitamos a que se den cita allí, nos acompañen este fin de semana 25 y 26 de marzo. Eso es de aquí a 2 semanas. Así es que vamos a tener muchas cositas lindas, muchas cositas buenas allí. Como siempre, gracias por visitarnos, por auspiciar nuestro restaurante y nuestro coffee shop acá arriba en la carretera 129 de Adjuntas. Mira, Meléndez, te pregunto, si yo estoy en los New York, o estoy en la Florida, o estoy en Oklahoma, en cualquier parte del mundo, y yo quiero degustar ese café que usted prepara aquí, ¿ustedes me lo envían a mí? Eso es correcto. Nosotros enviamos café semanalmente a todos los rincones del mundo. O sea, que lo que hay que hacer es comunicarse con ustedes a través de Facebook o en su página o por teléfono y ustedes amablemente le envían ese café allá. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, y lamentablemente me tengo que despedir de la Hacienda Tres Ángeles y estoy aquí junto al amigo Meléndez. He pasado un día, como yo siempre digo, espectacular. Yo los exhorto que si usted quiere tener una experiencia de vida y quiere disfrutar de todas las amenidades que tiene, toda la naturaleza que tiene aquí la Hacienda Tres Ángeles con Meléndez, de verdad venga acá. Meléndez, ¿dónde te puedes conseguir el número de teléfono? ¿Cómo llegar acá? Bueno, nos pueden conseguir por nuestra página de internet www.haciendatresangeles.com. Nos pueden conseguir en Facebook, Hacienda Tres Ángeles, Instagram. Nos puede llamar por teléfono para reservaciones para los tours 787-360-0019 y nos puede venir a visitar a la hacienda y conseguir nuestro café que no se vende por ahí excepto online y aquí en la hacienda. Mi gente, y es riquísimo. He probado, bueno, lo último que me dio fue una tacita con café y le echó un cubito de hielo. Otra cosa. Y como habíamos explicado anteriormente en el video, no es necesario endulzarlo porque el café está tan rico que usted va a salir de aquí. De verdad, es tremenda experiencia. Hacer el recorrido, escuchar ¿verdad? Las anécdotas y los procesos que tiene Meléndez en relación al café. Créanme, la van a pasar en familia. Si usted viene para acá tempranito, mire, yo estoy aquí desde las 7:30 de la mañana y me está diciendo Meléndez, yo no me quiero ir, pero me tengo que ir porque ya mismo yo van a cerrar. Pero la experiencia es bien buena. He conocido personas aquí, hemos conversado de 1000 temas. Así que yo los exhorto que vengan aquí a la Hacienda Tres Ángeles con el amigo Meléndez. De verdad, espectacular. Así que será hasta el próximo video con Puerto Rico a pie.